Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Hoy es el día 9 de agosto del 2021. Vamos a continuar la clase de electrocardiografía normal y terminado la clase, vamos a ver cardiopatía, o mejor, el electrocardiograma en la enfermedad coronaria. Antes de continuar, voy a hacer 5 preguntitas sencillitas, para retomar. Digamos, la primera pregunta, muchachos, para que lo expresen libremente. ¿Cuáles son? Mencionen 4 patologías en las cuales el electrocardiograma tiene alta importancia, relevancia y alta especificidad y sensibilidad. ¿Cuál es la primera, muchachos? Rama. Arritmias. ¿Las qué? Arritmias. Arritmias, sí señora, arritmias. Si usted tiene una fibrilación atrial, en el momento que está evaluando el paciente manifiesta que tiene síntomas de la fibrilación o eso. Casi que el 100%, a menos que sea una arritmia intermitente, usted va a ver la arritmia y el 100% de lo que usted ve es una fibrilación atrial, es decir, alta sensibilidad y alta especificidad. La segunda, muchachos. Bloqueos de Profe, rama. Total, bloqueos de rama. Dime. Longano, Livani y Wolf Parkinson White. Sí, exacto. O sea, esos son, digamos, síndromes de preexcitación donde tiene mucha sensibilidad y mucha especificidad. Perfecto. ¿Otra? Cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica tiene alta relevancia, alta importancia, definitivamente, el electrocardiograma. Tener muy en claro, muchachos, muy en claro, como lo vamos a ver ahora, que un 25% de los pacientes en el primer momento de un evento coronario agudo podrían tener electro normal, digamos en el primer momento, pero definitivamente en el curso de, por ejemplo, de un infarto agudo del miocardio es imposible pretender que un electro persista normal todo el tiempo. Entonces, es bueno también tener claro eso. Muy bien. ¿Y otra? ¿De pronto otra? Hipertrofia de cavidades. Hipertrofia de cavidades, teniendo claro que la sensibilidad inicial es relativamente baja, aunque baja el 60%. Entonces es muy importante sí tener claro que el electro se convierte en una herramienta para hacer el diagnóstico inicial, pero también importante que si el tiempo de evolución y, y la magnitud de la hipertrofia o la dilatación en principio podría no ser visible a un electrocardiograma y por eso de pronto el ecocardiograma toma relevancia en esos pacientes. Muy bien. Segunda pregunta, ¿qué se requiere para hablar de un ritmo sinusal de un paciente? Presencia de onda P que preceda un QRS. Listo, presencia de onda P que precede. ¿Qué más? Compañero que está hablando. ¿Qué más? QRS. ¿Cómo? Complejo QRS, profe. Pero eso, complejo, pero precediendo Doc, las ondas P a los QRS. Por eso, que la onda sea constante. que la onda sea constante, que la onda sea de la misma morfología, exacto, de la misma morfología. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, ondas P que preceden los QRS. PR constante, onda P de igual morfología. Algunos hablan como condición a frecuencia cardíaca, sino que se confunden de pronto ustedes porque dice que la frecuencia cardíaca debe estar en 60 y 100, pero yo puedo tener una frecuencia de 150 y tener ritmo sinusal, sencillo. O tenerla de 40 y tener ritmo sinusal. Simplemente es que el paciente tiene una bradicardia sinusal o una taquicardia sinusal. Muy bien. Tercera pregunta, ¿dónde está el eje del corazón normal? ¿Entre cuánto y cuánto? 60-90. ¿De cuánto? El Entre. rango. 180, 90, ¿no? No, 180 es muy, el eje No, es un eje 180 de es más. 180 está muy De desviado a la 90. derecha. Profe, 90-100, 90-100.
90, 100. Se queda corto. ¿Alguien que dé más? ¿Desde cuánto de menos? Acuérdense que el eje normal está en el cuadrante inferior Es de izquierdo. menos 30 a 90, Menos ¿no? 30, Eso. 110. De menos 30 a 90, algunos van hasta 110. Un eje por encima de 120 o en 120 está desviado a la derecha y un eje por encima de menos 30 está desviado a la izquierda. Muy bien, muy bien. Listo. Y la otra pregunta es, ¿dónde normalmente los complejos QRS son negativos o casi que todas las ondas son negativas? ¿En cuál derivación? ABF. ABF, no, porque la ABF Ay, es pertenece a una de la las cara AB, no me inferior. acuerdo. Deme otra, deme una A ver, derivación. ABR, exacto. ABR, recuerden que es una derivación del plano frontal monopolar, que el electrodo está en el hombro o en el brazo derecho. Entonces, muchachos, recuerden, el sentido normal de la despolarización y los vectores que producen normalmente están de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda. Eso quiere decir que si el electrodo está en el hombro derecho, pues sencillamente todas las ondas, o mejor, los vectores se alejan siempre de la onda del electrodo positivo que está en el hombro derecho. Eso explica por qué los complejos normales ahí, las ondas se escriben de forma negativa, tanto la P, el QRS como la T. Muy bien, muchachos. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar acá. Estamos hablando entonces de los segmentos y los intervalos normales. El segmento ST, muchachos. El segmento ST, recuerden que empieza en el punto J o punto de junción. Y ese punto de junción es el final de la onda S, cuando termina la despolarización de los ventrículos. Normalmente el segmento ST es isoeléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Está sobre la línea isoeléctrica. No debe estar por arriba ni puede estar por debajo. Ahorita vamos a ver hasta cuánto está supradesnivelado normal y hasta cuánto está infradesnivelado normal. Esto es permisible en el plano frontal un supradesnivel de 1 milímetro en el plano frontal y en las horizontales hasta 2 milímetros. ¿Listo? Una elevación, ojo, no puede estar infradesnivelado ni siquiera 0,5. Más de 0,5 está patológico. Y una elevación del segmento ST o del punto J generalmente puede sugerir un evento coronario agudo o una pericarditis o una despolarización precoz. Lo vamos a ver muchas veces, como les voy a mostrar después. Normalmente la forma del ST termina en curva imperceptible con la T y el ángulo no es agudo ni horizontal. El ST rectificado también simplemente habla de un trastorno inespecífico de repolarización, pero se puede ver en hipertensos y en pacientes coronarios. Listo. Aquí está, muchachos. Les repaso. Esto es la onda P, despolarización de los atrios. Este es el intervalo PR. Esta es la onda Q, esta es la R y aquí abajo queda la S. El segmento ST sencillamente es este segmento desde el punto J hasta el inicio de la onda T. Esto es un supradesnivel del ST de convejidad que se ve en la lesión, en una lesión miocárdica, o sea, un evento coronario se ve así. Doctor, Dímelo. lo que pasa es que las diapositivas no están pasando. Ah, hijuepucha. Un profesor le iba a decir yo. Me parecía como extraño, pensaba que era el único que lo estaba pasando Estamos por... desde segmento e intervalos normales. O Ya, sea, en voy a volverlo a hacer. ¿Qué fue lo que hicimos la vez pasada para que eso ocurriera? Se comparte la ventana, creo que es, ¿cierto?
Ahí estoy compartiendo, dejar de compartir. Volvamos Toda a la compartir. pantalla, doctor. ¿Cómo? Toda La la pantalla. pantalla. Sí, sí, eso es lo que estaba pasando. Listo. Pantalla. ¿Listo? Me dicen sí. Ahí lo están viendo. Ahora sí, ¿o qué? Sí, doctor. Sí, señor. Ahí, ya. ¿Cierto que sí? ¿Listo? ¿Ahí ya? Sí, señor. Sí, doctor. Perfecto. Listo, es pantalla la que hay que compartir. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Supra el nivel del segmento ST y del punto J. Esto es la típica imagen que se ve en un evento coronario agudo. Esta es lo que llaman la lesión subepicárdica, estas dos, pero esta es la forma en un evento coronario agudo y esta es la forma que se dice que es concavidad superior en una pericarditis. Paciente que recientemente tuvo un fenómeno viral agudo respiratorio que se empieza a quejar de dolor precordial, pero el dolor típico es un dolor punzante que puede aumentar o cambiar con las posiciones. Se le toma un electrocardiograma y encontramos esto de forma difusa. Ese paciente tiene una pericarditis aguda. Esto es un infradesnivel y es el típico infradesnivel de lesión subendocárdica. Esto es lesión subepicárdica. Cuando está infradesnivelado es lesión subendocárdica. Esta es la otra forma de la lesión subendocárdica. Esto sigue siendo la isquemia, pero ya con tez puntuda, ancha, picuda, de base ancha. La isquemia subendocárdica. Y esta es la inversión de la onda T, la típica isquemia subepicárdica, que la vamos a ver ahora. Este es el ST aplanado y la onda T aplanada, que simplemente significa un trastorno de repolarización inespecífico, que puede verse en pacientes con eventos coronarios agudos o en pacientes hipertensos. ¿Qué pasa con el intervalo QT? Primero, el intervalo QT es desde el principio del QRS hasta el final de la onda T. Representa la sístole ventricular, muchachos. Representa la despolarización y la repolarización de los ventrículos. ¿Cuánto es normal el intervalo QT? Díganlo en cuadritos, 7 mínimo, 11 máximo cuadritos. Dígalo en milisegundos, puede ser de 350, incluso desde 280, hasta máximo 440. Un QT corregido, pues ya creo que vamos a mostrarles la fórmula. Entonces, el QT puede ser prolongado. Ojo, muchachos. Ojo. Encontrar un QT corto no, digamos que no tiene relevancia. Encontrar un QT largo sí tiene relevancia. Porque un QT largo es una predisposición a la aparición de arritmias ventriculares malignas. ¿Y dónde lo ven ustedes? Lo ven en el QT congénito y el típico, la enfermedad se llama el síndrome de Romano-Gierwell-Lange, ¿sí? Que es básicamente la asociación entre sordera y un QT largo y arritmias malignas. Es una enfermedad, es una canaliculopatía. Y el QT adquirido, que básicamente lo dan varios eventos. La típica, el QT largo por medicamentos lo dan los antiarrítmicos del grupo 1, como son la propafenona, la lidocaína y la procainamida. Del grupo 3 como la amiodarona, los antihistamínicos, sobre todo loratadina, los antidepresivos, sobre todo los inhibidores de la MAO, pero también un antidepresivo tricíclico como la amitriptilina puede dar un QT largo, y enfermedades como la enfermedad coronaria, las miocarditis, la hipocalemia. Ojo, esto ténganlo en cuenta, muchachos. Un QT mayor de 440 milisegundos es un QT largo y siempre hay que indagar por estos eventos. ¿Cuál es el problema de un QT largo?
la predisposición a la aparición de arritmias malignas. Bueno, muy bien. Aquí está, repasito, la onda P, despolarización de los atrios desde el principio de la P hasta el final. ¿Cuánto mide? Apréndanselo. 2 cuadritos y medio de anchos por 2 cuadritos y medio de altos, más o menos, eso es. El intervalo PR, desde el principio de la onda P hasta el principio del QRS, ¿cuánto mide? Apréndanselo, de 3 cuadritos a 5 cuadritos, de 120 a 200 milisegundos. Segmento PR, desde el final de la onda P hasta el principio del QRS. Importante que no esté supradesnivelado ni infradesnivelado el PR. QRS, despolarización de los ventrículos. Normalmente, apréndanselo de una vez. En D1 no puede medir más de 15 milímetros. En ABL no puede medir más de 11. Y en las derivaciones izquierdas, que son D1, B5, B6, o D1 ABL, B5, B6, cara lateral alta y baja, no deben medir más de 27 milímetros. El punto J, punto de unión entre el final de la onda S y el principio del ST, debe estar isoeléctrico, no debe estar ni supra ni infradesnivelado. El segmento ST forma parte de la repolarización ventricular y debe ser una línea isoeléctrica que une en curva levemente cóncava hacia arriba, no puede estar supra ni infradesnivelado. Pregunto, ¿hasta cuánto vamos a soportar que se supradesnivele el ST en las derivaciones del plano frontal? ¿Hasta cuántos milímetros? ¿Podría estar supradesnivelado, muchachos? En el plano frontal. Muchachos. No, profe. ¿Hasta cuántos milímetros? ¿1 o 2 o 3? Muchachos. Entonces, no lo vamos a tolerar supradesnivelado más de 1 en el plano frontal. Y en el plano horizontal de B1 a B6 no lo vamos a tolerar más de 2 milímetros. Estar por encima de eso casi que nos está hablando ya lo más probable de un evento coronario agudo. Muy bien. La onda T forma parte de la repolarización de los ventrículos y es positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, en B1 y a veces en D3 es negativo. El intervalo QT representa la sístole eléctrica. Se mide desde el final, o mejor, desde el principio del QRS hasta el final de la onda T. El intervalo RR, tiempo entre dos ondas o dos contracciones ventriculares. ¿Sí? ¿Cómo debe ser? Normalmente regular o ligeramente irregular. Aquí está la morfología normal de los QRS. En D1 y en ABL deben ser similares. En general son positivos. En D2, Doctor, D3, dímelo. los Dale. compañeros dicen si es posible darle en ocultar ahí en la ventanita. Es que, digamos, no se alcanza a ver si Claro, ve cortada con la gusto. imagen. Ya, Ay, mil con gracias, gusto, doctor. con gusto. Muy bien, entonces, ¿cómo es la morfología normal? Casi que ustedes podrían decir que lo usual es que todo el plano frontal, excepto ABR, la morfología de las ondas sean todas positivas. Eso es lo normal, muchachos. Lo normal es que la morfología de las ondas en el plano frontal sean positivas, excepto en ABR, que el electrodo está colocado en el hombro derecho. ¿Qué pasa en el plano horizontal? Lo normal es que en B1, B2 puedan ser negativas los complejos, incluyendo incluso la P, que puede ser más o menos negativa, y el complejo QRS es negativo, pero él va cambiando la transición y se iguala positivo y negativo en B3. Recuerde que B3 está entre B2 y B4. Y recuerde que B4 está en quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. Y definitivamente B4, B5, B6, todas las ondas son positivas. Recordemos las caras. D1 a BL lateral alta, B5, B6 lateral baja, D2, D3 a BF, cara inferior, estas tres, B1, B2 septal, B3, B4 anterior, B5, B6 lateral baja.
cara anterior extensa, B1 hasta B6 y de 1 a BL. Eso es una cara anterior extensa. Esto es un electro normal. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la rutina de la lectura de un electrocardiograma? Lo primero, podemos mirar el ritmo, si es sinusal o no sinusal. Lo segundo, la frecuencia cardíaca. Lo tercero, podríamos mirar cómo está el RR. Yo después les enseño cómo es la rutina de lectura de un electrocardiograma en pocos minutos, versión Duque. Entonces medimos el eje eléctrico, medimos las ondas o los intervalos, analizamos la morfología de las ondas y los segmentos o los intervalos, miramos la presencia de otra normalidad y hacemos interpretación diagnóstica. Listo, rápidamente. Entonces, lo primero, vamos a medir el ritmo. Entonces, ¿cómo es el ritmo cardíaco? El ritmo puede ser sinusal, no sinusal, un ritmo ectópico o definitivamente una arritmia cardíaca. El ritmo sinusal ustedes ya lo saben. Las ondas P están presentes. Las ondas P siguen luego al QRS. Perdón, el QRS precede a la onda P. El intervalo RR es constante y generalmente regular o ligeramente irregular. El intervalo PR es constante, igual o mayor a 120 hasta 200 milisegundos. Y la frecuencia cardíaca puede estar de 60 a 100. Eso es un ritmo sinusal normal. Y aquí lo vemos. Presencia onda P, donde mejor se ve siempre la onda P es en D2. Presencia onda P. Presencia onda P. Presencia onda P. Y precede al QRS. Y el PR mide más o menos 4 cuadritos, 160 K. Esto es un ritmo sinusal normal. Pero usted puede tener ritmos de escape, ritmos idiojuncionales o ritmos idioventriculares o ritmos irregulares como ocurre en las extrasístoles y esto. Eso lo vamos a ver, muchachos. Muy bien. Después vamos a calcular la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca hay varios métodos, muchachos. Les voy a mostrar este método. Yo diría que el método más confiable para medir la frecuencia cardíaca, sobre todo cuando el RR es irregular, cuando hay arritmias cardíacas, cuando hay extrasístoles, y es sencillamente medir en 6 segundos, coger una tira y medir 6 segundos. ¿Y qué quiere decir 6 segundos? Son 30 cuadros de estos grandes, 30 cuadros de estos grandes, o hay electros que nos muestran los segundos y están representados por 5 cuadros grandes. Entonces uno simplemente dice que cuenta 6 segundos o 30 cuadros, mira cuántos complejos hay allí y lo que dé lo multiplica por 10. Ese es un método. Pero hay otro método y es medirlo en 3 segundos y el número de complejos lo multiplica por 20. El método más preciso para diagnosticar la frecuencia cardíaca o medirla en presencia de arritmias cardíacas. Esta es otra forma. ¿Listo? Tomar una línea, una R, y a partir de cada 5, aquí queda mejor. No, miremoslo. Venga, lo miremos acá mejor. Acá. Listo. Esta mejor. Tomamos una R que esté ubicada en una línea vertical y cada 5 cuadros empezamos a contar 300, 150, 100, 75. Mire que este cayó exactamente en la cuarta línea, cuarto cuadro grande. Entonces aquí dice uno tiene 75. Si el complejo estuviera aquí, la frecuencia cardíaca sería 300. Si estuviera aquí sería 150. Si estuviera aquí sería 100. Apréndanse algo, muchachos. La frecuencia cardíaca normal está cuando la distancia entre una R y otra R está entre 3 y 5 cuadros. Es decir, 1, 2, 3,
4, la frecuencia es normal. Es medir 300 entre número de cuadros grandes. 300 entre 1, 2, 3, 4, da 75. O sea, son métodos muy diferentes, pero muy fáciles para medir frecuencia cardíaca. Entonces, apréndanse. Si la distancia entre una R y otra R está entre 3 cuadritos, la frecuencia es 100, 300 entre 3. Si la frecuencia está entre 5, la frecuencia es 60. Si la frecuencia está 4 cuadros grandes, la frecuencia está en 75. Entonces, en un cuadro estaría en 300, en 2 cuadros estaría en 150, en 3 estaría en 100 y en 4 estaría en 75 y en 5 estaría en 60. Muy bien. ¿Cómo vamos a medir el eje cardíaco? El eje cardíaco. Entonces, hay varias maneras de medir el eje cardíaco. Ustedes toman, recuerden que esto es como un plano cartesiano. Esta es de 1, esto es de 2, esto es de 3, ¿sí? De 1 está entre 0 y 180 grados, de 2 está entre 60 y menos 120 hacia arriba, de 3 está entre menos 60 y 120 hacia abajo. Si las positivas están acá, siempre estarían grados positivos. Y ABR está entre menos 50 y más 30, ABL está entre menos 30 y más 150, y ABF está entre menos 90 y más 90. Entonces, una forma es siempre medir la sumatoria, la intersección mejor que hay entre la diferencia de positividad y negatividad en D1 y en D3, es decir, graficar siempre D1 con D3. Por ejemplo, aquí D1 da más 4.5 hacia arriba y menos 1.5 hacia abajo, eso da 3.5. Entonces uno dice 1, estos son milímetros, 2, 3.5. Y D3 da prácticamente más 13 hacia arriba y menos 1 hacia abajo, eso da 12. Entonces usted grafica 12 positivo hacia acá y saca una intersección entre la perpendicular de D1 y la perpendicular de D3. En la línea que se juntan las dos, que se llama la intersección, está el eje. Es decir, este eje estaría más o menos en 80 grados. ¿Qué es lo normal? Entre menos 30 y más 110, o entre menos 30 y 90. Apréndanse algo. Si D1 es positivo, D2 es positivo y D3 es positivo, el eje estaría en la que más alto esté, más positivo esté de las tres. Me explico. Si D1 es positivo, D2 es positivo y D3 es positivo, el eje está en la más positiva de las tres. Si la más positiva es D1, estaría en 0. Si la más positiva en D2, estaría en 60. Y si la más positiva es la 3, estaría en 120 grados. Esa es una gran norma también. Otra forma, si D1 es positivo y D3 es positivo, el eje siempre va a estar acá. Si D1 es positivo y D3 es negativo, el eje está desviado a la izquierda. Si D1 es negativo y D3 positivo, el eje está desviado a la derecha. Eso es otra forma de sacar un eje cardíaco. Y esta es la famosa forma, como dicen, aquí está midiendo D1 contra D3. Mire, D1 es positivo y D3 es negativo. Mire que D1 es positivo hacia acá y D3 es negativo hacia acá. Y la intersección, por ejemplo, en este caso daría 0. Pero si este es más positivo, el eje se estaría desviando hacia la izquierda. O sea, la intersección podría ser más arriba. ¿Listo? Podría ser de menos 30 grados. Aquí está. D1 positivo, D2 positivo y D3 positivo. ¿Dónde está más positivo de estas tres, muchachos? ¿Cuál de estas es más positivo? ¿D1, D2 o D3?
muchachos? De De 1. 2. De 2. Mire, yo creo que de 1. Mire, es más alto acá, aunque aquí daría por ahí 5, 8 y un poquito, este pedacito 9, menos 1 daría como 8. Y aquí daría 5, 7. Están casi iguales. Pero entonces el eje está entre 0 y 60 grados. Es decir, el eje está normal. El eje está normal. Muy bien. Dalo acá. Doctor, De ese es el 1, de segundo 2. método, ¿cierto? ¿Cómo? Ese es el segundo método. Ese es el segundo muy fácil. Cuando los tres son positivos, busque el más positivo de los tres. Sepa que de 1 es 0, de 2 es 60, de 3 es 120 si son positivos. Muy bien. Esta es la otra, muchachos. Calcular el eje por la masa isodifásica del plano frontal y la perpendicular a la masa isodifásica, ahí da el eje. ¿Sí? Me explico. De estas, ¿cuál es la masa isodifásica? De 1, de 2, de 3, ABR, ABL. Es decir, ¿cuál es igual para arriba que para abajo? ¿De 2? De De tres. 1. Esta es más negativa. Podría ser de 1, ¿cierto? O podría ser ABL. Vamos a ver. Aquí está. Aquí están sacando la masa isodifásica ABL. Y la perpendicular de ABL es de 2. Y de 2, negativo, porque está negativo, es hacia arriba, mire. O sea que el eje acá está en menos 120 grados. Si de 2 fuera positiva, el eje estaría en 60 grados. Entonces, esta es la otra manera, muchachos, de sacar el eje por la masa isodifásica. Miremos a ver si es más claro el siguiente. ¿Cuál es la masa isodifásica ahí, chachos? De 1. ¿Cuál? De 1. Eso, estamos de acuerdo. ¿Y cuál es la perpendicular a de 1? Ah, apréndanse otra cosa, que es la famosa mnemotecnia de Doña Flor y sus 3 maridos. Es decir, la perpendicular a de 1, recuerden que de 1 es esto. Mírelo. ¿Y la perpendicular a de 1 cuál es? Mire esta. ¿Quién es? ¿Quién es? Véala, véala. La perpendicular a de 1 es ABF. ¿Cuál es la perpendicular a de 2? Mire, esta es de 2. ¿Y cuál es la perpendicular a de 2? ABL. ¿Y de 3? ¿Cuál es de 3? De 3 es esto. ¿Cuál es la perpendicular a de 3? ABR. Esa es la famosa flor. F, L, R. F con 1, L con 2 y R con 3. Esa es Doña Flor y sus 3 maridos. Entonces, muchachos, de 1 es el más isodifásico. ¿Listo? Véalo acá. ¿Cuál es la perpendicular a de 1? Díganlo ustedes, por favor. ¿Cuál es la perpendicular a de 1? AF. Eso. Y ABF, cuando lo van y lo miran, ¿es positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Es más negativo. Y cuando nada mirar más negativo está hacia arriba. O sea que el eje está en menos 90 grados. Mírelo. ¿Sí ve? Entonces, más isodifásico es de 1. ¿Cuál es la perpendicular a de 1? ABF. ¿Dónde está el eje? Menos 90 grados. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? ¿En la izquierda o está desviado a la derecha? Muchachos, ¿está desviado a la izquierda o está desviado a la derecha? Acuérdense que el eje normal está aquí. El eje normal. Cuando se desvía hacia allá, es a la izquierda. Cuando se desvía hacia acá, es hacia la derecha. Este es un eje muy desviado hacia la izquierda. ¿Listo? Miremos otra. ¿Cuál es la más isodifásica acá de todas estas? ¿Cuál creen? A ¿Cuál es ver, la más isodifásica? a ver. Uno podría decir o ABR, ¿cierto? O podría decir D2. De 2. Exacto. Y la perpendicular a D2 es, aquí está. Entonces acá está.
La más isodifásica aquí, eso, no, ustedes tienen razón. La más isodifásica es ABR. ¿Listo? La perpendicular a ABR es de 3. ¿Y de 3 dónde está? ¿Negativo o positivo? Chachos. Negativo. Negativo. Y el DR está entre 120 y menos 60. O sea que el eje está desviado a la izquierda. Acuérdense lo que les dije. Si D1 es positivo y D3 es negativo, si D1 es positivo y D3 es negativo, el eje se desvía hacia la izquierda. Si D1 es negativo y D3 es positivo, el eje se desvía a la derecha. Eso lo vamos a repetir muchísimas veces, no se me angustien. ¿Cuál es la más isodifásica acá, chachos? ¿Cuál D2. creen? ¿Cuál? D2. ¿Podría D2. ser D2 O o A. podría ser ABF? Uno de estos A dos. ver, ¿Cierto? Aquí está D2. ¿Cuál es la perpendicular a D2? ABL. ¿Cuál de doña Flor? Flor. ¿Sí? Y ABL es menos 30 grados. Véalo acá. Acuérdense que esa ABL está en el hombro izquierdo. Left. ¿Sí? Hombro derecho. Right. Hombro izquierdo. Left. Y pierna izquierda. Foot. Listo. Última. ¿Cuál es la más isodifásica acá? Acá. Chachos. ABF. ABF, ABF. diría yo. A ver. Exacto. ¿Y cuál es la perpendicular a ABF? Acuérdense, Flor. D1. F De uno. D1. de 1. ¿Y de 1 es positivo o negativo? Positivo. Digo. Eso. Entonces el eje está en 0 grados. ¿La pilló? ¿Facilito o no? Mazo. Vamos a pasar esto. ¿Listo? Esto es un electro normal. Esto es un electro normal. Muy bien, son las 7:40. Creo que alcanzamos en 20 minutos a revisar cardiopatía isquémica, muchachos. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, señor. Muy bien. Vamos a ver cardiopatía isquémica entonces. ¿Será que dejamos de grabar acá? Dejemos de grabar para que nos queden separaditas las de tener grabación.